Hoy tenemos la lección número 9 de la serie La vida escondida. El nombre completo sería La vida escondida con Cristo en Dios. Porque iniciamos en Colosenses 3:3 que dice eso. Entonces, hoy vamos a titular la lección Frutos visibles. Desde que el profeta Juan el Bautista vino anunciando el mensaje del Evangelio, dijo así, y se registra en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, la verdadera fe cristiana produce frutos. No se trata de decir que somos cristianos o de creer ciertas cosas o de tener ciertos sentimientos acerca de Dios y de Cristo, sino que se trata de dar fruto. Pero también nosotros mismos pudiéramos estar evaluando mal lo que es dar fruto y nosotros evaluar y pensar que estamos dando buen fruto y no es así. Por eso tenemos que estudiar el tema para saber, ¿seré yo un árbol que está dando buen fruto? ¿O me estaré engañando como los fariseos que vinieron al bautismo de Juan y él no los permitió? Y les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos. Entonces vemos la palabra, hay que demostrar que nosotros tenemos un corazón arrepentido. Hay que demostrarlo. También Jesucristo mismo en Mateo 7:19, Él dijo las mismas palabras para que vean que no vino a predicar algo diferente, sino que, disculpen, que igual repite las palabras de Juan el Bautista, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. Entonces las dos palabras, las de Juan el Bautista y las de Jesucristo, coinciden en que la fe verdadera produce algo. No lo que nosotros pensamos o nos parezca, sino que la Biblia nos dice que debemos producir. Hoy hace 8 habíamos visto un tema muy hermoso que era que un creyente experimenta verdadero gozo en Dios. Gozarse en Dios. Y este gozo en Dios es lo que va a producir el fruto. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿cómo es que una persona se puede regocijar en Dios? Para muchos esto no es comprensible y entonces lamentablemente se han ideado formas en que las personas piensan que se están regocijando en Dios, pero no es en Dios. En lo que se están regocijando es que impusieron la música que a ellos les gusta en la iglesia y ellos creen que eso es regocijarse en Dios. Pero no se trata de regocijarse en la música, ni siquiera en el bello compañerismo que tienen los cristianos, lo cual es válido, pero eso no es regocijarse necesariamente en Dios. Porque usted puede reunirse con otros y pasarlo muy bien y nada están hablando de Dios ni de nada espiritual, lo cual puede pasarle con otros amigos suyos que ni siquiera son creyentes y con los cuales también usted pase un buen rato. Entonces tenemos que hacer esas diferencias. No se trata de decir, sí, regocijaos en el Señor siempre y pensar que eso significa estar siempre contento y ya. Necesitamos ver de qué se trata ese gozo. Lo habíamos leído en el Salmo 73:25 cuando Asaf decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces cuando Dios se vuelve eso para usted, lo más importante,
Tanto que el primer pensamiento al despertar en la mañana o madrugada o cuando usted sea es mi Dios, hablar con mi Dios. Y el último pensamiento ya rendido en la noche es en paz con mi Dios. Cuando eso sea una realidad en usted, usted se va a poder regocijar en Dios. Ahora, tenemos de sobra razones para regocijarnos en Dios. Dios nos amó. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y si nosotros creemos eso, y que Dios dio a su Hijo, y que lo hizo por amor, tenemos una razón maravillosa para regocijarnos. Leamos juntos primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta es la razón. Ahí es donde quiere definir el amor de Dios. Aquí lo define, que Él envió a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. Sin su Hijo no tendremos vida eterna, tendremos muerte eterna. Y eso produce algo. Vean que lo que está explicando en el versículo anterior dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y de aquí es de donde vamos a partir para todo lo demás, que es el fruto en la vida de un verdadero creyente. Lo que la gente llama amor no es amor. No es amor, por lo menos según la definición de la Biblia. Hay una clase de amor natural que tiene todo ser humano, y eso es parte de la bendición de que todavía nos queda algo de la imagen de Dios en nosotros. Y podemos amar a nuestros hijos de manera natural, a nuestros padres, a aquellos que son cercanos. Eso sí, mientras ellos sean buenos con nosotros. Pero eso lo puede hacer alguien, aunque no sea cristiano ni creyente, amar a los que los aman. Pero ahora veremos en Romanos 5:5 que hay algo que ocurre en el corazón del creyente que lo capacita para una clase de amor diferente. Y Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Varias preguntas para hacernos aquí. Hay quienes tienen una esperanza vana y el día final tendrán decepción. Esa es la palabra ahí, avergüenza. Es decir, la esperanza no decepciona, no tendrá un fracaso al final el que tiene la verdadera esperanza. Pero la razón es que el amor de Dios fue derramado en su corazón. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se supone entonces que la persona ha recibido esta gracia de poder amar. Eso es lo que necesitamos nosotros enfatizar hoy. Y preguntarnos, ¿ha recibido usted esa gracia del amor que le capacita, número uno, para perdonar al que le ha hecho daño, al que le ha hecho mal a usted? ¿Ha recibido la gracia para poder perdonar como usted fue perdonado? ¿Ha recibido la gracia para poder ejercer misericordia como Dios ejerció misericordia con usted? Porque si no, Jesucristo claramente dice, porque si no perdonáis a otros, no hay perdón para nosotros. Entonces quiere decir que si alguien se aferra a su falta de perdón, a su rencor, no ha experimentado esta gracia, tiene que pedirla. Entonces Dios nos amó. Vemos que
que Él al amarnos da a su Hijo Jesucristo y envía a su Espíritu Santo a nosotros para que nos dé ese amor que solo viene de Dios. Ahora, ese amor tiene que irse perfeccionando. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. No creamos que esto es una cosa de un momento y ya. Y eso es otra muy mala comprensión de las personas. Quieren que el pastor venga y ore, o como hacen ahora, y les ponen las manos encima, y que todo se arregle de manera mágica. Pero esto es algo progresivo. El Espíritu Santo es derramado en el corazón y ahora es capacitado para aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Qué dice la primera carta de Juan 2:5? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Bien, ¿qué nos ayuda a entender este versículo? Que el amor no es un sentimiento nada más. Porque alguien pudiera decir, sí, yo estoy lleno del amor de Dios y amo a todos y a todo mundo quiero como es. Pero aquí nos define el amor de una manera diferente. Dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No es como el amor que hoy está predicando el mundo, que dice, el amor es lo que vale, no importa cómo vivan, no importa lo que hagan, el amor es lo que vale. No es lo que vemos aquí. Vemos que ese verdadero amor que el Espíritu Santo derrama en el corazón del creyente, le lleva a guardar su palabra. Le lleva a guardar su palabra. Y esto tiene implicaciones. Para que usted pueda entonces guardar su palabra, debe conocerla. Entonces, vamos viendo pasito a paso cómo funciona esto de dar fruto. Si nosotros pensamos dar fruto es haga esto y no haga esto, entonces eso es lo que no tiene ninguna diferencia de cualquier otra religión falsa. Es simplemente una serie de reglas de lo que nosotros hacemos y de lo que no hacemos por ser cristianos. Pero vean que es diferente. Es haber recibido el amor de Dios, porque el Espíritu Santo lo derramó en el corazón. Haber entendido el amor tan grande de Dios que dio a su Hijo. Y eso produce en nosotros ahora gratitud que nos lleva a guardar su palabra. Y entonces ahora sí estar llenos de amor. Entonces cuando guardamos su palabra, el amor de Dios se va perfeccionando. Porque si no hay esto, no hay verdadero cristianismo. Hay entonces una sensibilidad espiritual que nos lleva entonces a responder ante aquel gran amor de Dios con gratitud. Y usted no puede decir que tiene gratitud a Dios si no guarda su palabra. Dios en su palabra nos ha dicho que cómo es Él, qué le agrada a Él y qué no le agrada a Él. Entonces ven que no es esa serie de reglas de lo que hacemos y lo que hacemos. Más bien lo traducimos en lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. No es diferente verlo así. Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, que simplemente tener una serie de reglas. Pero tiene que haber algo que lo mueva a usted a hacer lo que a Dios le agrada. Porque el corazón humano, antes de ser regenerado por el Espíritu Santo, no quiere hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué quiere hacer el corazón? Lo que a mí me agrada. Y tomar mis decisiones. Y usar el dinero como yo quiera usarlo. Y mi tiempo como yo quiera usarlo. Todo es pensando en uno mismo y según mis propias reglas y no según las de Dios. Hasta que usted se vea a sí mismo antes de tomar decisiones preguntando internamente, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Te agrada a ti lo que yo voy a hacer? O decir, quiere decir que ya hay alguna sensibilidad espiritual en usted. Pero la mayoría de las personas viven simplemente sin ni siquiera ponerse a pensar. Cuando vienen las malas consecuencias es cuando piensan, creo que debí haber orado. El cristiano no, tiene otro orden. Lo que nos mueve es entender que Dios es el que inicia todo esto y que somos nosotros los que respondemos. Leamos 1 Juan 3:19.
Vamos a ver si es 9. El 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, si hay una relación entre esa falta de seguridad que algunos tienen, que no saben si son o no son, y su vida. Es ese producto de fruto de amor en su corazón lo que usa el Espíritu Santo para darle seguridad. ¿Por qué? Porque usted se ve a sí mismo y dice, yo no era así, a mí no me importaban los demás. Ahora tengo una carga por aquellos que no conocen a Cristo. Ahora tengo esa sensibilidad espiritual. Entonces, aquí conocemos que somos de la verdad. Aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Por qué? Porque ya nuestro amor no es solo de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto, mis estimados, es una de las cosas por las que más debemos orar y con lágrimas de que nos falta como iglesia del Señor. La marca de la iglesia, según Jesucristo, en el Evangelio de Juan es: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y si el amor, si os amáis los unos a los otros. Y si la iglesia puede tener de todo, pero si no tiene esto, no tiene la marca. Puede tener buenos programas, puede tener muchas actividades, puede tener una excelente asistencia, puede incluso tener un culto bien ordenado, y si no tiene esta marca, no tiene la marca de Jesús. Es ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora veremos que el amor viene acompañado de virtudes, no viene solito, viene lleno de virtudes. Y leamos entonces la epístola a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hagamos el contraste interesante, si lo notamos aquí, con el versículo 19, que dice: y manifiestas son las obras de la carne. Solo hasta ahí, y ahí describe, no es que describe absolutamente todas las obras de la carne, pero nos da una lista de las obras de la carne. Y vean que dice: manifiestas son las obras de la carne. Todo es una frase en plural. Las obras de la carne, pero lo contrasta con algo y no dice más los frutos del Espíritu, sino que nos dice más el fruto del Espíritu es. Y entonces nos inicia amor y muchas otras virtudes que vienen con el amor. Nosotros entonces, si seguimos la línea de lo que hemos venido estudiando en semanas pasadas, debemos aprender a eliminar, matar, mortificar las obras de la carne y trabajar en que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Para producir entonces el fruto del Espíritu, tengamos presente esto: hay que eliminar las obras de la carne. Hay implicaciones prácticas de que este fruto sea un fruto. ¿Por qué? Porque no podemos discriminar o decir, voy a elegir cuál de estas virtudes. Vamos a verlas muy rápidamente. Cada una de ellas merecería una enseñanza completa. Pero dice, más el fruto del Espíritu es amor. De él hablaremos más ampliamente ahorita que leeremos 1 Corintios 13. Pero vea, entonces, el fruto es amor. Pero ese amor viene unido con gozo. Oh, mi Dios, cuánto necesitamos pedirle al Señor perdón por no manifestar este gozo. A veces hemos estado en una condición que dice, bueno, y no estamos obedeciendo al Señor, que dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos.
Parece que vivimos tristes todo el tiempo. Que hay en el cristiano a veces una melancolía que no se va. Y no estoy negando nuestras emociones y sentimientos cuando pasamos por cosas muy tristes. Claro que nos entristecemos. Pero es este fruto el que nos ayuda a superarlo, porque es un gozo producido por el entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cada vez que usted tienda a entrar en esa melancolía extrema o a ser vencido de la tristeza, recuerde el amor tan grande de Dios que dio a su Hijo. Lo dio. No lo escatimó, como dice el apóstol Pablo, por decir, no se lo retuvo. Dijo, esto es lo necesario y es la única manera, y entrega a su Hijo para salvación. Y si usted lo recibe, eso tiene que producir en usted gozo, porque Él lo entregó para su bien, lo entregó para que usted tenga paz. Y ese es el otro fruto, paz. ¿Por qué vamos a vivir sin paz y angustiados y en una ansiedad constante como el mundo? Si nosotros hemos recibido de Dios el perdón por medio de su Hijo. Entonces, al hacernos esta pregunta, no es cierto que tenemos que decir, está mal como estoy reaccionando. No corresponde a lo que yo digo, entender y creer de la palabra de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón. He entendido que Dios dio a su Hijo. Eso me trae a mi corazón gozo porque he sido perdonado. Y si de veras he sido perdonado, tengo paz. Vean la línea. Ahora nos habla de paciencia. Esa capacidad de soportar. Y hoy en día nadie soporta nada, nadie aguanta nada. Ese es el sentido de paciencia aquí. Algo que se estira y aguanta. No se rompe. Y usted lo estira y aguanta. Ese es el sentido del fruto de la paciencia. ¿Nos hace falta, sí o no? Y entonces, la razón es que no meditamos en estas preciosas verdades. Dios, cuánta paciencia nos tuvo a nosotros. No nos aplastó a la primera, nos dio una y otra oportunidad. Esto nos lleva también a la benignidad y a la bondad. No es como lo que el mundo llama ser bondadoso, porque la bondad en el mundo siempre está movida detrás por algún interés. Porque está movida por un deseo de que precisamente me consideren bueno y que digan, usted sí que es bueno. Y usted sí que es dadivoso. Nadie es como usted. Usted es el mejor vecino del barrio. Y ese deseo de que nos alaben ya mancha la bondad y benignidad que podemos hacer. Solo unidos a Cristo podemos aprender a hacer el bien, no para que digan bien de nosotros, sino para la gloria de Dios. Porque eso nos llevará a decir, no siempre yo era así. Pero Dios me ha enseñado con su gran amor y con su gran paciencia a ser amoroso y paciente con otros. Y a considerarlos. Cuando nosotros consideramos, por ejemplo, a las personas que viven sin la paz del Señor, realmente comenzamos a tener compasión por ellos. Porque esa es la razón. Mire, ustedes ven la persona cómo enfrenta un problema. Sea quien sea, un vecino, un amigo, un familiar. Y a veces nos concentramos en el problema y ayudémosle a resolverlo. ¿Y qué hacemos? Pero ahí no está. El problema está más adentro. Porque cuando ya ese problema no está, otra cosa surgirá que hace que esa persona otra vez vuelva a ese desazón y a poner a todo el mundo a correr. Entonces veamos que el problema es más profundo. No nos contentemos con aliviar por encima. La bondad y benignidad verdadera nos lleva no solo a poner esa curita así que tapa la herida, sino a ir y a indagar. Nada más que eso a veces implica una limpieza de la herida, y la herida va a dolerle,
porque la tienen que limpiar. Ustedes saben de qué estoy hablando. Uno quiere curarse solo para no ir porque los enfermeros le van a hacer duro ahí, le van a doler y le van a echar de todo, pero eso es lo que se necesitaba para tratar bien la herida. Nosotros queremos por encima hacer algo ahí. Eso nos va, ¿de dónde viene? De una buena comprensión. Nuestra benignidad y bondad va a ir más allá. Un ejemplito. Ustedes saben, hermanos, estuvimos hablando de las grandes necesidades que está viviendo nuestra ciudad. Y no podemos ser insensibles, es que es gente que está en las calles pidiendo, ¿y cómo hacemos? Para no sentir nada, están ahí. Pero podemos caer en lo que otros han caído y pensar que ellos lo que necesitan es dinero o un poco de comida o así. Pero el problema de ellos es más profundo. Entonces tenemos que pedir al Señor la bendición de ser más bondadosos con ellos y no darles solo, sí podemos, un bocado de comida, pero es más grande la necesidad de ellos. Entonces, ¿por qué hablo de esta manera? Porque, mis estimados, Dios nos puso aquí y estamos rodeados de gente que sufre. Estamos rodeados de gente que vive en miseria, que está en las calles, que son drogadictos, Vean, esta ciudad es una ciudad de pecado, necesitamos entenderlo. En cada esquina hay un lugar de pecado. Y tenemos que ser compasivos porque esas almas se pierden. Pero si nosotros no manifestamos correctamente el fruto del Espíritu Santo, nos volvemos insensibles ante tanta maldad y dolor que nos rodea. Y entonces no estamos produciendo el fruto. O nos engañamos, perdón, y lo hacemos como el mundo, que piensa que todo es un asunto de recursos. Que si ellos tuvieran acceso a los recursos materiales, todo estaría bien. No, el problema es más profundo, tratémoslo apropiadamente. Después de benignidad y bondad, nos dice fe. La fe no es solo lo que creemos, sino la fidelidad. Ese es el fruto que se manifiesta aquí. ¿Somos nosotros personas de fe? ¿Es usted un hombre de fe? ¿Una mujer de fe? ¿Cómo saberlo? Acude alguien a usted para decirle, porque sabe que usted camina con Dios. Yo no sé, mis hermanos, pero para mí no hay cosa más bella que alguien pudiera pensar eso de un cristiano. Yo veo que usted camina cerca de Dios, yo veo que usted sabe pasar por las aflicciones sin desmoronarse. Ore por mí. La gente siempre dice eso, ore por mí, pero por lo menos lo tomamos para decir, yo voy a orar, pero ore usted también. Y venga a orar. Pero que sepan que somos gente de fe, que nosotros no vivimos como vive el resto del mundo, porque el resto del mundo solo actúa con respecto a los sentidos, a lo que ve, a lo que oye, a lo que siente. Y nosotros sabemos que hay algo más allá, que hay lo espiritual, que hay ese reino del maligno contra el cual nosotros batallamos. Nosotros no somos de supersticiones, ni de palabras mágicas, ni de venga para expulsarle el diablo, ni de esas cosas. Fe verdadera, sino que le llevamos ¿a quién? Al objeto de nuestra fe, Jesucristo. Y le podemos decir a esa persona, venga al único que sí le puede ayudar. Yo lo único que puedo hacer es encaminarlo, pero Él es el que le puede ayudar. Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero que la gente vea que somos gente de fe, que no seamos gente que viene algo, ya no hay nada que hacer, todo está perdido. Hay gente que nunca parece tener esperanza. Nosotros tenemos que siempre decir, hay esperanza. Y de hecho así empezamos hoy, ¿verdad? La esperanza no avergüenza. Esta esperanza que nosotros tenemos está en el Hijo de Dios Jesucristo. No avergüenza, no decepciona. Pero sí, vivimos en un mundo sin esperanza, en el que cada vez que se presenta un problema, las personas, no se puede hacer nada, qué desdicha, y ya, no hacen nada. Sí se puede.
Creemos en un Dios todopoderoso. Y ahí es donde se demuestra que algunos no tienen fe. No tienen fe. No tienen fe porque no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es derramado en el corazón y trae todo esto. No en medida perfecta, aclaración. No significa que usted para ser cristiano tiene que tener 100% amor y 100% gozo y 100%, no es así. De todo eso debe tener en alguna medida. Y la labor cristiana, de lo que estamos hablando aquí, porque esta serie es eso, la vida cristiana, es aumentar en aquello en lo que estamos débiles. El que sigue dice mansedumbre. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para el mundo esto es causa de burla. Ser manso para el mundo es burlarse de aquel que es manso. Bueno, que se burle el mundo, pero Dios nos respalda. Él nos dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. No lo somos de natural. De manera natural nosotros queremos responder a la ofensa con ofensa, a la agresión con agresión y a la violencia con la violencia. Eso es lo natural. Pero nosotros estamos hablando de algo sobrenatural, algo que el Espíritu Santo hace que nos capacita para no devolver mal por mal. Mis estimados, nosotros esto que estamos hablando es la vida práctica cristiana. Hay gente que preferiría estar estudiando quién sabe qué cosa complicadísima de la Biblia, de algún detalle profético. Esto es para que ustedes y yo aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Y esto es lo que nos hace creyentes fructíferos. Bien, ese de mansedumbre, lo vuelvo a explicar, lo habíamos hablado en algún momento, pero la manera más fácil, pienso yo, de ilustrar la mansedumbre es con los animales. Porque hay animales mansos y animales salvajes, animales que no están domesticados. Y la característica del animal salvaje es su agresividad, o él lo ataca a usted o huye de usted, esas dos cosas. Y los que les gustan los animales sabrán que tienen ganas de ver al animal y el animal huye. ¿Por qué? Porque no es manso, él huye de usted, o bien lo agrede si es una fiera. Pero si el animal es manso, ¿qué hace? Usted se acerca y él no huye, se deja tocar. Y tampoco le ataca a usted. Más bien viene a que usted le haga cariño. Entonces, esa característica tiene que estar en el creyente en el cual el Espíritu Santo ha derramado su amor. Es decir, que no hay de nosotros el huir de las personas, que somos accesibles a las personas que quieran acercarse a nosotros, y que tampoco hay la tendencia a agredir, a responder igual que como el mundo responde. ¿Tenemos eso? ¿Tenemos esta mansedumbre que Jesús dice? Pero vean que Él dice, aprended de mí. Eso es lo que hay que aprender, eso sí es importante. De esto sí tienen que ser nuestras lecciones bíblicas, de aprender a ser como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Templanza es el dominio propio. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños desde pequeños el autocontrol por esta razón. Llevamos la imagen de Dios. No podemos decir, yo me salgo de control. Probablemente se sale de control porque nunca le enseñaron a pelear contra esa tendencia que tenemos. Ahora, claro que sí, el pecado agrava esto de manera que hay personas que nunca pueden controlar sus emociones. Nuestra labor es esta, padres cristianos,
Al niño se le enseña a controlar sus emociones, todas ellas. Los niños no pueden gritar cuando ellos quieren. Hay momentos en que sí se puede gritar y con ellos podemos gritar. Y hay momentos en que podemos saltar y podemos saltar con ellos. Y ellos deben entender que ellos no se dejan por sus emociones hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque esas emociones en el enojo, ¿a qué los lleva? A las rabietas y a revolcarse en el piso y a pegar gritos y a pegarle a otros. Eso es por no haberles enseñado el autocontrol. Eso se enseña y la dificultad del autocontrol la usa Dios para que nosotros lleguemos a entender y a reconocer cuánto necesitamos al Espíritu Santo. Porque el creyente, es decir, porque un ser humano que todavía no tiene a Cristo, lucha por tener autocontrol y ve lo que le cuesta, y ahí es donde ve la necesidad que tiene de Cristo. No puedo controlarme, ¿cómo peleo contra esto? Lucho. Y entonces viene el auxilio divino. No puede porque usted necesita ser liberado. Y Dios viene, la verdadera liberación, no ningún rito extraño. Cristo viene, rompe esa cadena de pecado y ahora usted dice, no, la lucha sigue, pero no me va a dominar más el pecado. Ni la ira, ni el enojo, ni ninguna otra emoción. Esto tenemos que aprenderlo, enseñarlo, vivirlo, dominio propio, autocontrol. Por eso les digo que es tan contrario todo esto a la cultura popular, porque están diciendo que hoy en día tenemos que desahogarnos. Entonces, si usted quiere quebrar platos cuando está enojado, quiébrelos y tírelos y desahóguese. No es lo que el Señor nos enseña. Podemos tener control. Ahora, la gran diferencia de esto es que no es el autocontrol del que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo puede tener un autocontrol, pero no lo disfruta ni lo hace con entendimiento. Por ejemplo, decir a la reacción, si no fuera cristiano, le pego. Si no fuera cristiano, hago esto. Pero entonces eso, usted desea hacerlo, pero no lo hace solo porque ahora resulta que es cristiano. Pero no es así, sino que usted es tentado pero en su corazón clama a Dios. Y Señor, estoy siendo tentado a entrar en enojo, estoy siendo tentado a responder mal por mal a una palabra, pero en ti confío, tú me has dado tu Santo Espíritu, no he de responder de esa manera. Y entonces es diferente, es una lucha porque usted tiene ahora las armas, tiene al Espíritu de Dios que fue derramado en usted. Sí, yo sé que es ir muy por encima del fruto del Espíritu Santo, como les decía, se puede hablar mucho más de esto, pero el asunto es que nos tiene que llevar a mover, porque leímos, nos tiene que mover a la acción, porque leímos que el árbol que no da buen fruto, ¿y de cuál fruto puede estar hablando si no es del Espíritu Santo? No da el fruto. Es cortado y echado en el fuego. No quiero ser yo de esos, no quiera usted ser de esos. Para que todo esto pueda ser una realidad en la vida nuestra, tenemos que meditar en la verdad de Dios, y entonces meditando, disfrutando, como hicimos la vez anterior y leímos Romanos 5, ese fragmento, pero voy a leer solo el último versículo que habíamos leído, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, gloriarse en Dios. En Juan 14:9 leemos que Cristo dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él. Todo se trata de un verdadero y correcto entendimiento de quién es Él. Y si lo tenemos, comenzamos a vivir con gozo. Yo quisiera que luchemos, que tengamos una pelea contra esa religión falsa que es solamente externa.
que no procede de un corazón renovado, lleno del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es engañosa y lleva a la persona a pensar que está produciendo un fruto, pero no está produciendo fruto para Dios. Y esto solo es posible si usted está en Cristo. Voy a leer Efesios capítulo 1, de los versículos 3 al 14. Apenas me queda tiempo para leerlo, pero solo presten atención cuántas veces en estos versículos se menciona la frase en Cristo o en Él. Todo depende de su relación con Él, si usted está unido a Él. Lo leo despacio, prestemos atención y haré énfasis en esas frasecitas para que ustedes vean que todo lo que estamos hablando depende de su relación con Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, lo mismo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos, en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando esté en su casa, en soledad, lea esto y vuelva a enfatizar y verá que de su corazón sale un aleluya. Alabado sea Dios que todo nos lo ha dado en Cristo. Por eso la serie se llama La vida escondida, porque dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que el Señor los bendiga. Tenemos el receso.